habíamos hecho esta actividad, pero en SPSS, solamente para explorar el programa. Lo que vamos a hacer hoy es tratar de una manera muy rápida, porque tampoco tiene mucha complejidad, lo que es un problema, pero esta vez con algún sentido teórico. ¿Okay? Nosotros habíamos dicho la semana pasada que estábamos trabajando con bases de datos que no tenían, o sea, una matriz de datos que no tenía ningún orden o ningún entendimiento, más allá de poder calcular lo que es el alfa, con criterios obviamente estadísticos, pero que no estamos resolviendo un asunto en específico. Entonces, aquí tenemos un pequeño problema que sacamos del Observatorio Venezolano de Violencia y que ellos trabajaron lo que es la cultura de violencia o la aceptación de la violencia para aplacar los temas de inseguridad. Entonces, el punto es que ellos, o en general, cuando ellos hablan de cultura de violencia o cuando la literatura habla de cultura de violencia, lo que se mantiene básicamente es a la tolerancia de acciones violentas para contrarrestar la propia violencia. Es decir, la tolerancia hacia acciones violentas con fines de aplacar la propia violencia. Y entre otras cosas, por supuesto, ellos presentan la aceptación a la tolerancia de la pena de muerte, aceptar matar para defender la familia, matar a alguien que mantiene en zozobra a la comunidad, tenencia de arma de fuego para protección, y la policía tiene derecho a invadir una casa sin orden judicial. Entonces, ¿cuál es la lógica de este ejercicio? El punto es, y es lo que comenzamos hablando cuando iniciamos lo que es la investigación estadística, es que cuando nosotros nos enfrentamos hacia un problema, por lo general nuestros problemas son constructos y los constructos no tienen indicadores directos. Es decir, nosotros tenemos que pasar por una operacionalización de esa variable para descomponer estos constructos. Entonces, por ejemplo, si un economista quiere medir la inflación, pues la inflación es un indicativo directo. No se puede meter el Banco Central o cualquier centro económico y puede ver que hay una relación entre el indicador de inflación y directamente una matriz numérica o una expresión numérica. Sin embargo, a nosotros no nos pasa lo mismo. Cuando uno decide estudiar, por ejemplo, cultura o tolerancia de la violencia, uno tiene que ir a estudiar y descomponer ese constructo porque por lo general no hay efectos directos. Entonces lo que hacemos es construir una serie de dimensiones y una serie de indicadores para poder aproximarnos a este elemento. Les había comentado que estos son 5 indicativos sencillos para hacer el ejercicio, pero obviamente hay más. Entonces, lo que por lo general se hace es establecer un sistema de medición tipo Likert, es decir, una escala ordinal, para medir los niveles de tolerancia que se tiene a estos reactivos. Entonces, habíamos dicho que bien sea la variable, podemos llamarlas variables, indicadores, reactivos o ítems, en cualquiera de los casos van a ser lo que estimule una respuesta. Entonces, por ejemplo, si yo le pregunto a alguno de ustedes, ¿crees que debería existir la pena de muerte para ciertos crímenes? Es un reactivo y te doy las opciones de respuesta. Y obviamente es una escala. En análisis de datos hay una cuestión clave y es que cuando uno está trabajando con escalas de Likert, siempre tiene que tener un punto para la media. Es decir, la media tiene que separar, obviamente, el 50% y 50%. Por eso es que tenemos la media, que en este caso es el punto medio, que es ni o ni de acuerdo ni en desacuerdo, y tenemos 2 opciones a la derecha, por decirlo de alguna manera, y 2 opciones hacia la izquierda. Esto es lo que se llama medidas de posicionamiento. Pero yo veo ahí que hay un 6, o sea que el 6 en realidad es para captar los valores perdidos, pero desde el punto de vista analítico siempre vamos a contar con un punto medio. O por ejemplo, yo puedo preguntar, ¿esta clase les parece buena, regular o mala? Pero lo que nunca puedo hacer es, ¿esta clase te parece excelente, regular, muy mala, catastrófica o ¿me entiendes? O sea, no tengo que mantener el punto medio. Entonces, cuando se le presentaron estos 3 reactivos, naturalmente, bueno, esto es de un instrumento mucho más amplio, solamente saqué estos ejemplitos para analizarlo en la matriz de datos. Vamos a ver cómo nosotros hicimos esto, por supuesto, en Excel. Ya ustedes imagino que habrán practicado en Excel, les dije que tampoco era algo del otro mundo, pero lo importante es lo siguiente.
No solamente vamos a presentar lo que es el alfa de Cronbach de este instrumento, sino también vamos a hacer algo interesante y que vamos a tratar de entender lo que son las matrices de correlaciones de los interelementos. ¿Por qué pasa esto? ¿O cuál es el efecto de una matriz de intercorrelación? La correlación es un análisis estadístico que vamos a ver casi al finalizar este curso, ¿ok? Sin embargo, es importante que más o menos tratemos de aprender a leer lo que son las matrices de correlaciones, porque las matrices de correlaciones las vamos a ver tanto en fiabilidad y, repito, vamos a desarrollar la herramienta analítica más adelante. La matriz de correlación es una matriz simétrica. Quiere decir que es una matriz que enfrenta todas las variables con todas. Es decir, tenemos 5 variables: pena de muerte, matar para defender a la familia, matar para no sé qué cosa, la policía y la tenencia de armas de fuego. Son 5. Las vamos a enfrentar con ellas mismas. Entonces, por eso es que es una matriz simétrica, porque tiene una línea que siempre va a ser 1, 1, 1, 1, 1. ¿Por qué? Porque la pena de muerte con la pena de muerte correlaciona perfecta. La matar para defender la familia con matar para defender la familia, la intersección es aquí, va a ser una correlación perfecta. Y así sucesiva con las otras variables. Entonces, una matriz de correlación básicamente es un coeficiente que varía del menos 1 al 1. ¿Ok? Menos 1 o 1. Ah, es como el alfa de Cronbach. No, porque el alfa de Cronbach es del 0 al 1. Cuando se aproxima al 0, indica ausencia de consistencia. Cuando se aproxima al 1, indica alta consistencia. Aquí pasa algo relativamente similar, pero con la diferencia que juegan los números reales desde el punto de vista negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras el coeficiente más se acerque a 1 o menos 1, la relación que hay entre dos variables es alta. Por otro lado, mientras más se aleje del menos 1 o el 1 y empiece a aproximarse al 0, lo que está queriendo decir es que la relación entre ambas variables son independientes, es decir, no existe ningún tipo de relación. Ahora, muchos de ustedes se podrán preguntar, bueno, pero ¿por qué entonces este 1? Bueno, porque básicamente estamos diciendo que la relación entre la pena de muerte con ella misma es perfecta y es obvio, va a ser 1. ¿Ok? Entonces, vuelvo a repetir qué es una matriz de correlación interelementos. Una matriz de correlación es aquel coeficiente que evalúa las relaciones entre dos variables. Ok. Acuérdense que yo estoy viendo toda la pantalla. Si alguien tiene, puede alzar la mano o presentar la voz de una vez, porque yo estoy viendo toda la pantalla. Hasta aquí lo que hemos dado se entiende bien. Señal, todo. Sí. Sí, Bien. profe. Entonces, vamos a volver a repetir. La matriz de correlación es una tabla simétrica que evalúa la relación entre dos variables. Si dos variables tienen relación, van a estar cercanas a 1 o a menos 1. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la visión positiva y el margen negativo? Que hay relaciones que son proporcionales o relaciones que son inversamente proporcionales. Por ejemplo, mientras más yo leo, más saco calificaciones. Es decir, hay una relación proporcional, porque en la medida de que una variable aumenta, la otra de manera proporcional lo hace en la misma dirección. Entonces ahí decimos que dos variables están correlacionadas de manera positiva. Un ejemplo de cuando dos variables están correlacionadas, que igualmente es importante, pero con signo negativo, significa inversamente proporcional. Por ejemplo, mientras más yo me porte mal, ¿ok? Mientras más me porte mal, menos calificaciones tenga. O mientras
menos alimentos yo coma, más subo de peso. Es decir, hay relación que en la medida que una variable aumenta en una dirección, la otra lo hace en sentido contrario. Es importante las relaciones inversas, es muy importante, porque por ejemplo, mientras más yo veo televisión, menos tengo qué sé yo, una visión crítica de las lecturas. Entonces, la pregunta es, si yo quiero tener una buena visión crítica de la lectura y tengo que jugar o ver televisión todo el día, es una correlación o es una variable correlacionada de manera inversa, quiere decir que es muy importante. Quiere decir entonces que para yo mejorar mi lectura crítica, tengo que disminuir mi participación en videojuegos, por ejemplo. Entonces, una matriz de correlación lo que hace es enfrentarme todas las variables en cuestión. Aquí tengo 5 variables y las 5 variables las estoy correlacionando con ellas mismas, pero también con las demás. Por ejemplo, matar para defender la familia y la pena de muerte está correlacionado 0.8. Quiere decir que no es una correlación perfecta, pero es una correlación alta. Lo que me está queriendo decir esto es, en términos prácticos, que las personas que están dispuestas a matar para defender su familia, también hay una gran relación con que son las mismas personas que están dispuestas a tolerar la pena de muerte. Ahora, ¿qué pasa con esta parte? Por ejemplo, matar a alguien que mantiene en zozobra a la comunidad con la pena de muerte. Bueno, no está correlacionado o su correlación es muy baja. ¿Por qué? Porque es 0.4, es decir, está muy cerca del 0, está muy lejos del 1 y por supuesto va a estar mucho más lejos de menos 1. Entonces, entre estas dos, por ejemplo, al evaluar la pena de muerte, yo puedo decir que la pena de muerte tiene más relación con matar para defender a la familia que matar a alguien que mantiene en zozobra a la comunidad. Y por ejemplo, la que dice aquí, tenencias de armas de fuego con protección, fíjense que está mucho más cercana al 0. Quiere decir que la relación entre la pena de muerte y la tendencia con armas de fuego para la protección, no hay relación. ¿Cuándo empieza o cuándo empezamos a asumir una relación entre dos variables? Igualmente que estos coeficientes, a partir de 0.6. Oye, pero yo he visto reportes que dicen que hay una correlación baja, incluso hasta con 0.4. Bueno, por supuesto, yo también puedo decir, hay una fiabilidad baja de 0.00001. Bueno, naturalmente, la manera que tú lo expreses, puedes decir que hay una fiabilidad muy baja, pero en realidad las fiabilidades muy bajas son fiabilidades muy poco interesantes. Igualmente acá, una correlación de 4, de 2, de 0.4, de 0.2, de 0.4 no es interesante. Empiezan a ser interesantes cuando es de 0.6 en adelante. Ahora, ¿qué pasa aquí cuando correlacionamos matar a alguien que mantiene en zozobra a la comunidad con tenencias de armas de fuego con la protección y me da menos 0.3? Bueno, es igual de, vamos a decir, de poco interesante que la de al lado, más 0.3. ¿Por qué? Porque ambas, aunque aquí me está reportando una relación inversa, es decir, que las personas que tienen armas de fuego está relacionada de manera inversa con las personas que sienten que matar a alguien, que aprueban matar a alguien que mantiene zozobra a la comunidad, son, mientras que unos aprueban por un lado, los otros desaprueban. Es decir, si tú le preguntas a las personas que tienen armas de fuego o que están proclives a armas de fuego, probablemente te rechacen matar a alguien que mantiene zozobra a la comunidad, porque son dos comportamientos inversamente proporcionales. Pero aunque el signo me advierte sobre la dirección, para mí es irrelevante. ¿Por qué? Porque no es superior a 0.6. Entonces, si me preguntan, ¿será que tener arma de fuego está relacionado con matar o con aprobar que se maten a personas que mantienen zozobra a la comunidad? No, no están relacionadas. Probablemente, si tú tienes un arma de fuego, no tengas ningún tipo de aprobación con matar a alguien que mantiene en zozobra a la comunidad. Igualmente pasa con este menos 0.4. Es igual de menos interesante o es poco interesante, al igual que este que estoy señalando con mi cursor. ¿Por qué?
porque aunque pueda leer los signos, la intensidad, es decir, la fuerza de la relación, para mí no es ningún tipo, o no me presenta ningún tipo de interés. ¿De acuerdo? Ahora, esta es la manera como se leen las matrices de correlaciones, pero resulta ser que yo les estoy presentando este preámbulo solamente para tratar de analizar el alfa de Cronbach. Y muchos de ustedes se preguntarán, bueno, pero el alfa de Cronbach es un número. ¿De dónde sale esta matriz de correlación? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante en el programa. Pero yo les había comentado anteriormente que si nosotros tenemos como objetivo evaluar la consistencia de un instrumento, no era un asunto de meter los datos y decir, mira, ahí les va un 0.8 o por mala suerte te dio poco interesante 0.2, por ejemplo, decía, ay, bueno, vamos a volver a hacer el trabajo porque resulta ser que yo solamente lo que hago es ver el alfa de Cronbach. No, habíamos dicho que el análisis de fiabilidad, si bien es cierto que nos íbamos a guiar por el coeficiente de consistencia interna, lo que íbamos es a analizar las estructuras internas, íbamos a analizar las estructuras internas para entender cómo eran las fluctuaciones de varianza desde el punto de vista teórico. Entonces, lo primero que nosotros hacemos es evaluar una matriz de correlación y ver, ¿ok? Y ver cuál es o cuáles de ellas presentan altas relaciones con otras variables y cuáles presentan bajas correlaciones con el resto de sus variables. Profe, tengo una pregunta, disculpe. Sí, adelante. Antes de que siga. Tengo una duda con el signo de menos. O sea, según lo que estoy entendiendo, es confiable cuando nos empieza a partir del 0.6, el 1 y el menos 1. Creo que era como el más confiable, si lo he entendido bien. En este caso, por ejemplo, que nos da menos 0.3, ¿cómo manejaríamos? O sea, porque el menos no se supone que es como muy confiable. O sea, entiendo que el 0.3 no es muy confiable, pero si tiene el menos no se interpreta distinto o no sé, me confundo. Sí, está bien. Fíjense, lo que pasa es que estamos hablando de dos cosas totalmente distintas. Fíjense, una cosa es el estadístico de confiabilidad, que es cuál es el coeficiente alfa de Cronbach. El alfa de Cronbach va de 0 al 1. Aquí todo el mundo, ¿verdad? Está claro de esto porque eso lo vimos la semana pasada. Ahora, pero cuando yo paso una matriz de correlación, lo que estoy haciendo es otro tratamiento analítico que ya no es un coeficiente del alfa, sino es un coeficiente de correlación. Entonces, la lectura de esta tabla es distinta. Ahora, yo les estoy diciendo es cómo se leen las correlaciones y luego les voy a explicar es para qué estamos haciendo esta lectura en el marco de la confiabilidad. ¿Okay? Entonces, esto se tiene que leer de una manera, del 0 al 1. Esto se tiene que leer de otra, del menos 1 al 1. Y más o menos tiene la misma lógica que el alfa de Cronbach. La única diferencia es que vas a alargar la cola al lado negativo. Mientras más se acerque a 1, más interesante es. Mientras más se acerca a menos 1, más interesante es. Mientras se fluctúe en el medio, poco interesante es. Es decir, las estadísticas, las matrices de correlación se leen o se interpretan relativamente igual al alfa de Cronbach, con la única diferencia que también tenemos que tomar el lado real negativo. Ahora, la pregunta es, ¿qué significa? Bueno, en el alfa de Cronbach solamente hay una significación. Mientras pasa de 0.6 empieza a ser interesante. Y si a medida que se acerca a 1 va siendo interesante. Aquí, en la medida que se acerca a 1 va siendo interesante, en la medida que supere los 0.6 no es interesante, en la medida que baje del 0.6 no es interesante. Cuando llega el 0, pero la misma interpretación la puedo hacer en la parte negativa. Si empieza a llegar a menos 1, es muy interesante. Si empieza a oscilar entre menos 0.6, menos 0.5, menos 0.3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, no es para nada interesante. Y la lectura que se le hace en las matrices de correlación tiene dos claves, que es
La fuerza, es decir, qué tanto se acerca a 1 o a -1, y la dirección, qué significa cuando es positivo y qué significa cuando es negativo. ¿Qué significa cuando es positivo? Que dos variables están relacionadas. ¿Qué significa? Perdón, cuando es positivo, dos variables están proporcionalmente relacionadas. ¿Qué significa cuando es negativo? Que dos variables están relacionadas de manera inversa. ¿Ok? Entonces, así se leen las matrices de correlación. La pregunta es, ¿y para qué nos estás diciendo esto en el marco del alfa de Cronbach? Bueno, el punto es que esto va a pasar así. Fíjense, si yo les estoy diciendo a ustedes que mientras más se acerque al 1, dos variables están relacionadas, véanlo de esta manera. El instrumento favorece, vamos a imaginar que la relación sea, vamos a llevarla en términos de amistad. O sea, mientras más correlacionado estoy, más amistoso soy yo con todos. Entonces, el ítem más importante para el alfa de Cronbach va a ser el amigo de todos. Es decir, quien correlacione más con los demás. Por algo, todo esto se basa en la varianza. Ahora, esa persona que, cónchale, que no habla con nadie, que no correlaciona con nadie, ni con el inteligente, ni con el que hace deporte en un salón de clase, ese ítem probablemente sea el que está tumbando el alfa de Cronbach. Por eso es que lo primero que hacemos nosotros al tener el resultado del alfa de Cronbach es ver las matrices de correlación y ver en general cuál de ellos pareciese que es el menos popular, es decir, que es el que menos correlaciona con los demás. Entonces yo les puedo decir una pequeña conclusión. Yo no sé cómo se dio este alfa de Cronbach. Lo único que les puedo decir es que la variable pena de muerte me está correlacionando positivamente con una variable. Con estos dos no me está correlacionando de manera interesante, pero al menos tiene una correlación estable. Y con la última no tiene mucha correlación. Pero si, por ejemplo, yo comparo matar a alguien para defender la comunidad, tengo 4.2 con la familia, tengo 4 con pena de muerte, tengo 3 con la policía y tengo -3 con la tendencia a arma de fuego. Es decir, si yo me pongo a comparar, este amigo es un poquito menos popular que la pena de muerte. O sea, como que no se está llevando tan bien con todo el mundo. Al menos la pena de muerte tiene un gran amigo aquí que es matar para defender la familia, porque es la que más correlacionan. Ahora, pero yo olfateando, para no hacer este cuento tan largo, yo veo que la tenencia de arma de fuego, 0.2 con pena de muerte, 0.2 con matar para defender la familia, menos 0.3 con la comunidad, menos 0.4 con la policía y obviamente 1 con él mismo. Entonces, a mí me parece que en esta fiesta, el más popular, el más amigable, el que más vale es la pena de muerte. Y el el que no habla con nadie, el que se la lleva mal con todo el mundo, pareciese que es la tenencia de arma de fuego. Entonces, esta matriz de correlación, siguiendo con la lectura de que mientras más se acerca el 1 o -1, indica correlación, mi estudio de matriz lo que me permite identificar es cuáles son las variables que más correlacionan con más variables y cuáles son las variables que menos correlacionan con otras variables. Porque ya allí, ojo, fíjense que esto es, aunque es estadística, es algo ilustrativo, porque ya allí yo puedo intuir por qué me está dando este alfa de Cronbach. ¿Dudas hasta aquí? ¿Se entendió la idea general de una matriz de correlación en el marco del estudio de confiabilidad? Sí, profe. Ok, de todas formas, yo siempre cada vez que explico algo no pretendo de que tú salgas de aquí y escribas un libro de esto. O sea, obviamente vas a tener tus dudas. O sea, ¿quién se puede decir, no, sí, ya, me pones 5 ejercicios y lo resuelvo inmediatamente? Obviamente no. Pero a medida que vayamos haciendo práctica y vayamos viendo las otras cosas, vas moldeando un poco la idea. Ahora bien,
¿Cuál es el punto más poderoso de este análisis? Esto que está aquí. Se llama el estadístico total elemento y es una matriz que nos dice lo siguiente. Primero, nos dice la correlación de elementos total corregida. ¿Qué quiere decir esto? Nos da una visión de cómo se comporta individualmente cada variable con el resto. Y la correlación múltiple al cuadrado, básicamente lo que dice es cuánto aporta para una correlación múltiple. O sea, vamos a decir, imagínense que todos aquí somos amigos. Yo te apuesto a decir que si nosotros pudiésemos medir la amistad de todo este grupo, quien más colabora es la pena de muerte, que es el más amigo de todos. Pero en realidad, el cuadro, el punto o la columna más importante es este que está acá. El alfa de Cronbach, si se elimina el elemento. Esto lo que le está diciendo a ustedes es, mira, si tú eliminas la pena de muerte, el alfa de Cronbach te va a dar 0.37. Es decir, que si yo conservé 5 elementos y me dio 0.6, si tú ahora eliminas la pena de muerte, te va a dar 0.3. O es como yo les diga, muchachos, aquí todos somos amigos, pero si se va la pena de muerte, la fiesta se apaga. ¿Cierto? Entonces, si yo les pregunto, muchachos, ¿nos quedamos con 0.6 o nos quedamos con 0.3? Todo el mundo va a decir, oye, primero hay que hacer un análisis. Y aquí es donde viene la consistencia entre validez y confiabilidad. Todavía no estamos hablando del tema de la validez, ¿ok? En términos de estadísticos, o sea, todavía no lo estamos calculando. Pero habíamos dicho que la validez era errores sistemáticos. ¿Qué quieren decir errores sistemáticos? Errores que no son aleatorios y que yo tengo plena potestad para introducir en mi modelo. Si yo pregunto, ¿la pena de muerte es un criterio de la cultura de violencia? Bueno, según lo que dice el Observatorio Venezolano de Violencia y la literatura, sí. Entonces, yo, imaginándome que la elimine, lo que hago es eliminar un ítem que tiene validez. Y si aparte la elimino, también pierde fiabilidad. Es decir, que eliminar la pena de muerte me contrarrestaría o me restaría validez teórica, porque sí es un criterio relacionado con la cultura y violencia, y me restaría fiabilidad. Es decir, básicamente, la pena de muerte le resta a mi instrumento tanto errores aleatorios como errores no aleatorios. Ahora, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Qué pasa si en vez de pena de muerte, dice aquí, par de zapatos que tienes en el closet? ¿Ustedes la eliminarían? ¿Sí o no? ¿Y por qué? A ver, ¿quién interviene? La pregunta, repito, si ya no es pena de muerte, sino número de zapatos que tienes en tu closet, ¿la eliminarías o la dejarías y por qué? Yo sí, profe, porque no tendría contexto, o sea, no tendría sentido de ponerlo ahí porque no está relacionado pues con lo que estamos observando. Y aparte que si la quitas, pero la pregunta es la siguiente, si la quitas te va a bajar a 0.3. Tú como socióloga, ¿qué harías? Fíjate que le estoy colocando en 3 y 2. Si tú me quitas el número de pares de zapatos que tienes en el closet, chévere, magnífico. Aguantaste y solidificaste la validez de tu instrumento, pero me tiraste al piso la confiabilidad. Ahora la pregunta es, ¿tú qué harías? Pero es que, o sea, no sé si me equivoco, pero siento que lo que estaría haciendo sería lo correcto, porque, o sea, sería chimbo de que me bajaría la cuestión, pero lo que estaría haciendo estaría correcto porque los pares no tiene sentido que los ponga, pues. Exactamente. O sea, si a ti te ponen a elegir entre fiabilidad por confiabilidad, perdón, entre validez y confiabilidad, naturalmente tú te tienes que inclinar por la validez. Porque de nada te sirve dejar a ti, yo, cúnchale, vale, mira, aquí tengo un instrumento de 0.6. Lo único malo es que cuando vayamos a hacer el análisis de la cultura de violencia, va a haber algo ahí que no va a servir de nada. Eso no tiene sentido. Sentido tendría, en caso tal, decir, bueno, mira, salí con un instrumento que los ítems son válidos, pero no tiene consistencia.
Ahora, naturalmente, nadie quiere una cosa y la otra. O sea, como te dije, ¿qué prefieres tú? ¿Morirte ahogado o quemado? No, no, o sea, la idea es no morir, no. La idea es salir bien entre los dos campos, o sea, que sea válido y que sea confiable. Pero bueno, esto fue solo un ejemplo, porque cuando uno ve los ítems, uno puede decir que todos son válidos. Entonces, claro, porque recuerden que no estamos todavía haciendo un análisis de validez. Todavía estamos haciendo un análisis de fiabilidad, pero obviamente tratando criterios no aleatorios de primera mano. Ahora bien. Una pregunta. Sí, adelante. Eso viene porque los ítems están sustentados por un marco teórico. Correcto. Estamos haciendo al final, o sea, nosotros estamos haciendo el análisis cuantitativo, pero al final de todo el trabajo. Exacto. Correcto. Correcto, correcto. Claro, por eso también viene la cosa, ¿no? Porque si yo un día digo, bueno, metí un par de zapatos acá, lo primero que tú me dirías es, mira, una pregunta, ¿y en qué parte de la teoría de cultura de la violencia se encuentran los pares de zapatos? Esa es la primera pregunta que tú me harías. ¿Por qué? Porque como dices tú, o sea, todo viene de un marco teórico. O sea, no es que a mí se me ocurrió meter todo esto aquí, es que todo, aparte de que hay mucha evidencia empírica, la teoría soporta cada una de estas cosas. Por eso es que es la diferencia, en que cuando tú haces una encuesta a mano, pues dices, ¿qué pregunto? No sé, pon preguntas y que tú quieras, y cuando lo haces dentro del campo científico, que el campo científico, operacionalizar variables, quiere decir es hacer medibles los elementos o conceptos teóricos de una disciplina. Pero puede pasar de que tú aún con un buen marco teórico, con un buen marco metodológico, con una buena operacionalización, no te den algunos confiables, y eso es perfectamente entendible. Ahora, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que cuando nosotros cuando nosotros vemos en la matriz de correlación, vemos que el menos popular es el arma de fuego. Fíjense que correlaciona poco con todos. O sea, pareciese que cuando hagamos una próxima fiesta, pareciese que si no lo invitáramos a él, nos va a ir mejor. Ahora, si tú quieres que tu fiesta se prenda, pana, no dejes de invitar a la pena de muerte, que parece que es la que correlaciona bien con uno y, bueno, más o menos con los demás. Bueno, la evidencia te está diciendo esto. Si eliminas la tendencia de arma de fuego como protección, el alfa de Cronbach te sube a 0.7. Más de lo que tenemos ahora. Ahora, antes de hacer la reflexión, quiero decirles cómo se sacan estos dos cuadros en SPSS. Vayan al primer... a la primera fiabilidad 1 y fíjense, vamos a ver la base de datos. Están los nombres, ¿ok? Están los niveles, o sea, la etiqueta, pena de muerte, matar para defender familia, la otra y la otra. Están los niveles de medición, ¿verdad? Que fue lo que vimos en la lámina y fue lo que vimos la vez pasada. Está 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿ok? Están los niveles de medición, ordinal, todos son ordinales. Puedo decir que también son escala, pero no son escala. La pregunta dice que elijas, sí, claro, la pregunta dice que elijas 5, pero yo en los reportes puedo decir, se le preguntó del 1 al 5 qué tanto apruebas la pena de muerte. Ojo, no es que estoy mintiendo, es que estoy aprovechando porque en escala puedo hacer más análisis. Entonces, nosotros habíamos dicho que es analizar en la escala y que pasaríamos todas las variables acá. Bueno, vamos a hacer algo. Habíamos dicho que si sacábamos la pena de muerte, el instrumento no iba a ser confiable. Vamos a ver, vamos a sacarla. Y por defecto, aquí habíamos dicho el alfa. Vamos a ver si las herramientas que nosotros utilizamos tienen razón. Aquí está, 0.3, lo mismo que habíamos dicho en la lámina. Pero bueno, como no es el caso, ¿verdad? La metemos. Si la metemos, debería dar 6 punto algo, 6.08, que es el mismo ejemplo que nosotros tenemos. Habíamos dicho que si nosotros sacábamos la pena de muerte, me iba a dar 7 punto algo. Aquí está. A ver, ya va. Perdón, la pena de muerte no. ¿Cuál es que le quedamos a sacar? La tenencia de arma de fuego, perdón. La tenencia de arma de fuego me tenía que dar como 7.8. Es decir,
Para tú no ponerte a estar metiendo y sacando variables, tú haces un análisis como el que yo te estoy presentando. ¿Y cómo hacemos este análisis? Nos metemos a escala, reducir, y nos metemos aquí donde dice estadística. Fíjate en estadística, aquí hay la descripción por ítems, escala, y la escala si se elimina el ítem. Le doy clic acá, porque yo quiero ver cuáles son las escalas o el valor de las escalas si yo asumo que elimino ítem por ítems. Y aparte, me gustaría ver la interacción de las correlaciones entre los ítems. Y le doy continuar. Entonces, ya le estoy diciendo el programa. Cuando yo le dé OK, bueno, vamos a meter este aquí, hacerlo con todas las variables. Cuando yo le dé OK, calcúlame el alfa de Cronbach's y como estadística suplementaria lo que te estoy colocando acá. Le doy OK y me está dando el alfa de Cronbach's, me está dando la matriz de correlación. Ojo, esto es lo mismo que yo estoy mostrando en la diapositiva, ¿no? Y de repente en distintas posiciones. Y el alfa de Cronbach's sí se elimina los ítems. Entonces, de esta manera yo puedo examinar, ¿ok? Yo puedo examinar cuál de mis ítems me está explicando el alfa de Cronbach's y tomar una decisión. ¿Ok? Entonces, la pregunta mía es sencilla. La pregunta mía es sencilla. Si tú te dejas guiar por la estadística, vienes y de loco eliminas arma de fuego como protección. ¿Ok? La pregunta está, ¿tú eliminarías la tenencia de arma de fuego como protección? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Profesor, yo no la quitaría. Tú no la quitarías. No. Ok. ¿Y pues la razón? Sí, yo no la quitaría primero porque me parece que justamente, o sea, de una u otra forma, la tenencia del arma de fuego como que sostiene también las otras variables. O sea, aunque tenga poca correlación, para mí de una u otra forma sostiene la variable y como que la investigación me va a ayudar, ese ítem me va a ayudar a sostener la investigación. O sea, pocas palabras, que ese ítem te va a dar validez a tu investigación. A la investigación, me parece que sí, por eso no la quitaría. Ok, entonces tú lo que prácticamente estás diciendo es que tú estás dispuesto a sacrificar un poquito de confiabilidad para garantizar la validez de la investigación. Básicamente estás diciendo eso. Sí, correcto. Ese escenario para mí es plausible. Ahora, ¿por qué es plausible? Porque si yo la dejo, el alfa de Cronbach's me da 0.6. Es decir, es tolerante en nuestra área, en nuestra disciplina. Es un alfa para salir a la calle. Que claro, obviamente me encantaría un alfa de 1, de 8, de 9. Pero, repito, después de 0.6 es tolerable para nosotros. Claro, me hubiese encantado ir y decirle a todo el mundo, voy a publicar un trabajo donde mi alfa es de 7.8 y no de 6.8. Pero, como dice el compañero, la tenencia de arma de fuego como protección es un reactivo de la cultura de violencia. Entonces, si a mí me baja un poco la estabilidad y no sacrifico validez, yo también tomaría la misma decisión que él. Ahora, si en un momento, vamos a imaginarnos, que no es el caso, que fuese la pena de muerte, ¿ok? Que fuese la pena de muerte, la que si yo elimino, que fue el caso anterior, me baja esto, obviamente la cosa se me pone difícil. Porque básicamente la pena de muerte es una variable importante, pero si la dejo, me estaría golpeando el instrumento. Entonces, ¿qué hago? Bueno, allí hay otro tipo de ejercicio por hacer, que no lo vamos a ver por los momentos. Pero creo que lo importante es que este ejercicio lo que me está diciendo es que si yo elimino esta variable,
básicamente me sube mi confiabilidad, pero sacrifico validez porque efectivamente sí es una variable importante. Ahora, si el ejemplo de par de zapatos no estuviese aquí, sino estuviese aquí abajo, yo diría feliz lo elimino. ¿Por qué? Bueno, primero porque tener pares de zapatos no tiene nada que ver con la cultura de violencia y aparte que si lo elimino, me sube el alfa de Cronbach. ¿Todo bien hasta allí? Ahora, pasa algo importante. Y yo creo que aquí está la verdadera riqueza analítica de la estadística. ¿Alguien se ha preguntado por qué, si tener arma de fuego como protección es una medida de violencia contra la violencia, por qué esa medida no se relaciona con las demás? ¿Será que es mala? ¿Será que no es teóricamente viable? ¿Será que nos equivocamos? ¿Qué notan ustedes en este instrumento? Porque ella precisamente es la que no correlaciona con las demás. ¿A quién se le viene una idea en la cabeza? Profesor, o sea, yo pienso que porque no hay una relación, o porque la gente piensa que no hay una relación directamente para hacer justicia. O sea, que la gente no va a hacer justicia por su propia mano. Exactamente. Esa es la razón. Ahora, ¿por qué las variables se separan del grupo? No es necesariamente porque no tengan nada que ver con la cultura de violencia. En este caso es porque la gente quiere violencia para resolver el tema de la violencia, pero no la quiere hacer con sus propias manos. Entonces, es la razón de por qué un ítem forma parte de la teoría, no se lleva bien con las demás y me estropea un poquito el instrumento, o sea, me baja un poco la confiabilidad. Entonces, la gran moraleja aquí es la siguiente. Ojo con la estadística. Sé analista, es decir, sé sociólogo con la estadística y no un estadístico que no resuelve problemas. Entonces, si le metemos un poco de raciocinio a este elemento, no tenemos que decir, bueno, seguramente tenencia de arma de fuego no tiene nada que ver o es menos importante que las demás. No, no es que sea menos importante. Es que por la propia naturaleza de lo que estamos estudiando, sí existe una segmentación de dimensiones. Incluso yo puedo decir que la cultura de violencia la puedo generar en dos dimensiones teóricas. La cultura de violencia institucional y la cultura de violencia individual. ¿Y dónde sale esa dimensión? Bueno, si no está en la teoría, la propongo yo. No es en eso que consiste la sociología. No en ir a probar las hipótesis que hacen los demás, sino ver si dentro de mi propia experiencia sale una nueva propuesta en el cual pueda ajustar mis datos y por ende ajustar la experiencia de lo que estoy estudiando. Por eso es que muchas veces cuando ustedes leen libros, artículos, investigaciones, la gente siempre sale con categorías nuevas. No, esto no es por esto. Esto sucede por otra cosa. ¿Y cómo ellos inventaron otra cosa? Porque es que los datos se están presentando de una manera distinta a como lo está estableciendo el marco teórico y es la oportunidad perfecta para yo poder, como hizo el compañero, buscar una explicación a las cosas. ¡Wow! Ya son las 9. No puedo creer. Profe, una pregunta. Ya. Ajá, dígame. Chicos, acuérdate que si quieren intervenir, intervienen de una vez. No alcen las manitos porque yo no los veo. Pero dígame. O sea, tomando en cuenta la respuesta del compañero, si ese ítem presenta como segmentaciones, porque la gente no quiere tomar la violencia como por sus propias manos, porque el ítem de matar para defender a la familia o matar a alguien que mantiene en zozobra a la comunidad no presenta el mismo comportamiento. No. Bueno, por ejemplo, matar para defender la familia, ojo, tampoco es que la vida sociológica es perfectamente cuadrada en análisis de datos, pero esa reflexión que tú estás haciendo es excelente.
Porque de repente matar para defender la familia o matar a alguien que mantiene zozobra para la comunidad, bueno, por lo menos matar a alguien que mantiene zozobra la comunidad puede ser todos en grupo. O puede ser que tú mandes a la policía a matar a alguien que mantiene zozobra. O sea, no está como muy específico, ¿no? Pero me parece a mí que tener un arma de fuego para protegerte, no creo que pase un momento en que cuando tengas que defenderte le vayas a dar la arma al otro para que lo haga. Creo que es algo más directamente con tu individualidad. O en caso tal, también podemos segregar como que, bueno, una cosa es tener arma de fuego para protegerme y otra cosa es que me coloques un punto tan radical como a matar a alguien para defender mi familia, porque ahí sí me vuelvo loco. No sé, yo lo interpreto así, el observatorio lo interpretó más o menos así, perfectamente alguien puede presentar esa nueva tesis. Lo que pasa es que en este caso los datos no son muy determinantes, porque al parecer todo está uniforme, a excepción de la tenencia de arma de fuego como protección. Entonces, si en algún momento, me parece a mí, matar para defender la familia debería correlacionar muy bien con con el arma de fuego. Matar para defender y no lo hace, 0.2. Es decir, lo que yo puedo ver aquí es que las personas que tienen armas de fuego para su protección no tienen nada que ver con que matarían a su familia para defenderse. No tiene nada que ver. Ahora, si aquí hubiese sido una correlación, yo digo, mira, tienes razón. Las personas que tienen arma de fuego como protección son las mismas, o sea, están relacionadas con matar para defender la familia. Entonces están relacionadas estas dos variables. Puede pertenecer a una misma familia o una misma dimensión, pero las evidencias no me dicen eso. Si se fijan, el juego reflexivo, eso es lo que dijo la compañera, teóricamente está excelente. El problema es que los datos no lo soportan. Pero con más datos y con más, porque este es un ejercicio, pero yo creo que yo agarré un copy-paste rapidito, no dice, sí, o sea, este es un algo que tiene como 1800 participaciones, yo la quise hacer chiquitica, porque por lo general este ejercicio yo también lo hago en Excel, entonces obviamente no lo va a hacer tan largo, pero si uno ve los datos en realidad, que esos son datos reales, repito, lo único que me agarré los 10 primeros casos de 1000 y pico, pero probablemente si uno hace el ejercicio completo, bueno, capaz sale esto que dice María, no lo sabemos. Pero básicamente esa es la visión de cómo nosotros podemos evaluar un alfa de Cronbach y reflexionar desde el punto de vista teórico. Porque no todo es estadística, o sea, todo también tenemos que analizar las situaciones a partir de la estadística. Bueno, a mí me hubiese gustado avanzar un poco más, no sé por qué se me fue tan rápido hasta ahora. Pero nada, vamos a ver si, vamos a explorar qué exploramos. Esta lámina ya se acabó. A ver. Sí. Ok, ¿dudas con relación a esto? Reflexión, no solamente dudas, sino reflexión, como la compañera. Mira, ¿y esto por qué no se relaciona con esto? Que es bastante interesante. De hecho, chicos, cuando uno investiga en grupo, básicamente es hacer esto. Que tú te cuestiones, mira, una pregunta, y si esto que lo estás diciendo es cierto, de que la gente no quiere hacer justicia por sus propias manos, ¿por qué entonces no se relaciona con matar para defender la familia? Wow, tienes razón. ¿Cómo lo llamamos? No lo llamemos en ningún sitio, pues porque no podemos englobar esos dos elementos. ¿Y será que hay diferencia en matar para defender la familia con simplemente tener un arma de fuego como protección? ¿Por qué no le llamamos a eso intensidad de la amenaza? Oye, qué buena idea. Porque yo tener un arma de fuego para protegerme sin tener amenaza, puedo pasar, pero pana, me llegan hasta con un familiar y me vuelvo loco. Ok, entonces quiere decir que la variable intensidad puede estar segregando esos dos. No lo sabemos, pero esas son las discusiones que se tienen en grupos de investigación. Cuando empiezan a ver los resultados, estos son los debates que hay. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué este dato te dio distinto a esto y no distinto al otro? Entonces empezamos a buscarle, a encuadrar todo, bien sea en el marco teórico o fuera de él. Por algo, muchas escuelas de sociología le temen a la verificación de hipótesis porque sienten que hay muchas otras cosas que hay que verificar o no una hipótesis. Bueno, al menos me gustaría mostrarles lo que vamos a hacer la semana que viene, aunque sea rápido.
La semana que viene necesitamos urgente pasar para este lado. ¿Ok? Ya vimos la consistencia interna, vimos el alfa de Cronbach's que tiene que ser más de 0.06, vimos cómo revisamos un instrumento, o sea, analizar el instrumento de manera crítica para explorar dónde está ese 0.6, si lo podemos maximizar o si lo preferimos dejar así, todo depende del ejercicio, y esa es una de las cosas que va para el parcial, para el primer parcial. Yo les voy a dar una base de datos y por supuesto no voy a permitir que me digan cuál es el alfa de Cronbach's. Lo que voy a decirles o solicitarles es, analízame la fiabilidad y me tienes que analizar el instrumento y al final obviamente tomar una decisión sobre el alfa de Cronbach's. Es decir, no me vas a reportar el alfa de Cronbach's, me vas a analizar el instrumento con criterios de fiabilidad. Y ya tendríamos que haber pasado, o para la semana que viene, pues pasamos a esto que se llama la consistencia externa. Entonces, fíjense la gran reflexión que hay aquí. Vamos a brincarnos esto y vamos a ir a esto que se llama transformar datos. Me gustaría que en cada encuentro yo poder darles como una óptica de las cosas. ¿Qué encuentran ustedes de raro en estos ítems? Estamos estudiando, en este ejemplo, el autoritarismo. ¿Ok? El autoritarismo se define como aquel régimen político que se basa en el sometimiento absoluto a una autoridad. Los ítems son los siguientes. Son 7. 1. Implementación de decisiones consensuadas. 2. Intolerancia a opiniones adversas. 3. Encarcelamiento por difundir noticias adversas. 4. Irrespeto a los medios que publican noticias adversas. 5. Presión para opción política. Presión para oposición política, me imagino que a los opositores políticos. 6. Irrespeto a la libertad de movimiento gremial. 7. Cuestionamiento del espacio radiales crítico. ¿Qué encuentran ustedes extraño en este instrumento? El 1. Implementación de decisiones consensuadas. Obviamente ellos no, cuando se aplica este régimen o estas normas, no, nadie está consensuando nada. Correcto, entonces, ya va. No está mal si yo digo, o sea, no está mal si yo actúo al revés. O sea, si yo quiero evaluar el autoritarismo, yo empiezo evaluando lo contrario. Por ejemplo, implementación de decisiones consensuadas, mucha tolerancia a las opiniones adversas, poco encarcelamiento por difundir noticias adversas, mucho respeto a los medios. Está bien si yo lo hago así. Pero Wilmer, eso es lo contrario de autoridad. Claro, es lo contrario, pero al menos es uniforme. Ahora, yo puedo entender que si todos ustedes rechazan mis propuestas, entonces estamos viviendo en un escenario autoritario. Eso está perfectamente entendible. Pero la semana pasada habíamos dicho que para controlar los errores aleatorios hay muy pocas opciones. Por ejemplo, ¿cómo sé yo si cuando yo le pregunto a la gente me está respondiendo por inercia o con criterio? Haciendo preguntas control. Y yo por chiste les había dicho a ustedes que cuando está en noviecito, uno dice, mi amor, ¿verdad que tú me quieres? Sí. ¿Y verdad que tú me vas a extrañar mucho? Sí. ¿Y verdad que tú me vas a dar muchos besitos? Sí. ¿Y verdad que tú me vas a cortar mañana? Sí. Ajá, o no me estás prestando atención o lo que me estás diciendo es mentira. ¿Por qué? Porque es que te hice una pregunta control. Es decir, te la volteé con la esperanza de tener consistencia interna. En sentido, ¿me quieres mucho? Sí. ¿Me vas a dar muchos besos? Sí. ¿Me vas a extrañar? Sí. ¿Verdad que me vas a terminar mañana? No. ¿Cómo crees? Ah, perfecto. Sí encuentro consistencia. Ahora, ¿qué hizo esa persona para probar? Dos cosas. No solamente si él estaba enamorado, sino si él era consistente, lo que hizo fue voltear la pregunta. Entonces, a este tipo de preguntas nosotros las llamamos pregunta control. Se utilizan más que todo en estudios psicométricos de la personalidad por obvias razones, cuando hay, bueno, muchos ejemplos hay, pero a mí me parece que es maravilloso también utilizarlo en la sociometría por una razón fundamental, que no tenemos cómo encuadrar los errores aleatorios, salvo teniendo este tipo de iniciativas. Ahora bien, ¿cómo se ve esto en una base de datos? Aquí está la base de datos tal cual como la explicamos. Se implementan consenso, intolerancia, encarcela, bla, bla, bla. Las escalas, de acuerdo, ni en desacuerdo. Fíjense que a diferencia de las otras, esta tiene 3, pero el número 2 es la media, es decir, que me deja el 50% por un lado y el 50% para el otro. Si tú quieres hacer una escala de Likert que diga intensamente de acuerdo, muy de acuerdo, de acuerdito,
Lo puedes hacer, siempre y cuando tengas en los nodos de acuerdo las mismas categorías y tengas en el medio un punto medio. ¿Ok? Entonces, si nosotros agarramos y analizamos este instrumento, me voy a robar, chicos, unos minutos para por lo menos dejarles algo allí. Yo lo voy a hacer sin ningún tipo de análisis, solamente voy a calcular el alfa. Entonces, cuando uno calcula el alfa, uno dice, coño, hermano, este instrumento es la porquería. ¿Por qué? Mira, 0,2.91 y medio 7, y de los 7 ítems. No, hermano, vamos a volver a hacer el trabajo porque es que esto no sirve. Pero mira lo que pasa aquí. Chromebats, el alfa de Chromebats sí se elimina el ítems. Pues resulta ser que si yo elimino el segundo ítem, de 2 me bajara menos 0.0. El otro a menos 0.05, el otro. Pero miren qué pasa si elimino el primero. Me sube a 0.7, o sea, un tremendo alfa. El problema es que es mi variable control. Ahora, ¿qué vamos a practicar? Y que se supone que en la prueba también voy a colocar variables control y tú vas a tener que identificarlo. Presta mucha atención porque las bases de datos se manejan tal cual como hiciste en la recolección. Es ni siquiera en la depuración de la base de datos. Es en el análisis de datos donde empiezas a recodificar las preguntas control. Entonces, atención aquí. No voy a analizar nada porque yo no quiero analizar, yo lo que quiero es recodificar y coloco algo que se llama transformar. ¿Ok? Y fíjense que aquí abajo hay algo que se llama recodificar en la misma variable. ¿Qué quiere decir esto? Que yo en SPSS puedo alterar los valores. Ahora, si ustedes quieren, yo les puedo mostrar un ejemplo de una investigación que estoy escribiendo ahorita, donde tuve que alterar todo. Y ojo, eso no que alterar todo, no vayan a pensar que a veces cuando yo digo como alterar o hacer trampitos, piensa que estoy haciendo algo antiético. No es antiético, es algo lógico. Entonces, SPSS me dice, ok, Wilmer, ¿cuál es la variable que quieres recodificar? Bueno, yo quiero recodificar, se implementan decisiones por consenso. La paso para acá y abajo, fíjense que dice algo que dice viejos valores y nuevos valores. Le doy clic. Me dice, ok, Wilmer, ¿cuáles son los viejos valores que tú quieres modificar aquí donde dices nuevos valores? Bueno, algo lógico. Cuando yo le pregunto al noviecito, ¿me quieres? Sí. ¿Me extrañas? Sí. ¿Me vas a dar muchos besos? Sí. ¿Me vas a cortar mañana? No. Bueno, yo interpreto como que si yo le hubiese hecho la pregunta al revés, ¿verdad que tú jamás me vas a terminar? Entonces el sí, el no, perdón, lo voy a considerar como un sí. Y cuando veo, él va a tener puro sí, 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 sí. Entonces, por lo tanto, cuando en la codificación de la variable 1, todos aquellos que dijeron de acuerdo, por favor, transfórmamelo en desacuerdo. Y le doy aquí abajo donde dice agregar. Y por supuesto, todas las personas que dijeron que estaban en desacuerdo, ahora colócalos que digan que están de acuerdo. Y le doy adherir. Entonces, aquí yo le estoy diciendo al sistema. Sistema, en la variable la variable se es intolerante, todas las personas que dijeron de acuerdo, conviértelas en desacuerdo. Y todas las personas que dijeron en desacuerdo, conviértelas en de acuerdo. Obviamente, el número 2 no va a cambiar, porque las personas que dijeron ni, se van a mantener ni. ¿Se entiende bien la lógica? No estoy esperando que mañana sean unos recodificadores de variables, pero ¿se entiende la lógica de lo que estoy explicando con el ejemplo del noviecito? Que si tú cambias, exacto, que si tú cambias la lógica del no te voy a cortar mañana, es lo mismo que te diga no te voy a cortar, sí voy a mantener la relación por largo tiempo. Es la lógica y a tus ojos tú vas a ver que respondió sí, sí, sí y sí. Entonces, consistente. Le voy a dar OK y ya la variable me va a quedar modificada y le voy a dar OK. Entonces, fíjate lo que me dice aquí. La variable B1 sufrió una modificación del 1 al 3 y del 3 al 1 y fue ejecutada. ¿Ok? Ahora yo voy a volver a analizar el alfa de Cronbach.
escala, voy a volver a hacer lo mismo y me dio 0.8. ¡Wow! ¿Cómo me pudo haber dado tanto? Y ahora, ¿por qué me da todo bien? Bueno, porque ahora todo está consistente, es decir, no hay varianza. El punto matemático de todo esto es que eliminé las varianzas. Las preguntas control son para medir la varianza de las personas. Si ustedes se ponen a ver, si la prueba el noviecito dice sí, 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 no, en realidad, si yo transformo el sentido de ese no, digo que los 4 sí, y por lo tanto, mi pareja no tiene varianza. La varianza es 0. Y si el alfa de Cronbach se fundamenta en análisis de varianza, es lógico que las preguntas control, si yo las modifico, pues me presentan ese resultado. Ahora bien, probablemente ustedes tengan una pregunta. ¿Y qué pasa si esa variable control lo que me está diciendo es que todo el mundo está respondiendo por inercia? Es decir, que el noviecito me diga sí, 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 sí. Bueno, es que eso se va a ver reflejado. Porque resulta ser que, vamos a suponer que en la prueba pasada, todas estas personas a quien yo le puse la variable control, me respondieron sí, sí, sí. ¿Hay dictadura? Sí. ¿Y golpean a la gente? Sí. ¿Y se vota mucho? Sí. ¿Y se es muy tolerante? Sí. Cónchale, pero esta persona como que no es muy, o este grupo de personas como no fue muy consistente. Bueno, el instrumento me lo va a dar. Y aquí es un ejemplo que si a mí me preguntan, Wilmer, ¿y por qué ese instrumento te dio tan poquito? Coño, puse una variable control y todo el mundo como que me siguió la corriente. Cónchale, tenemos un problema. Pero yo estoy seguro que en este ejercicio la variable control me funcionó. ¿Por qué? Porque la diferencia de un sentido al otro es grande. Ahora, ¿qué pasa qué hubiese pasado si aquí esta variable me hubiese salido perfecta? Cónchale, hay que tener miedo porque como que todo el mundo respondió por inercia. ¿Se entendió la lógica? Esto de todas formas yo lo voy a repetir la semana que viene, pero sí me interesa que salgamos de aquí porque una de las cosas claves que se hace en investigación y sobre todo desde el punto, bueno, creo que todo es importante, ¿no? Desde el punto de vista empresarial como el punto de vista de políticas públicas, pero obviamente creo que es algo de lógica. Al dinero salir del bolsillo propio, tú necesitas mucho más evidencia porque la gente los privados te ametrallan. ¿Y por qué hiciste esta pregunta así? Y después, esto no es tendencioso. Y eso, no, tranquilo, no es tendencioso, son preguntas control. En cambio, cuando los fondos salen del gobierno, del Estado, bueno, por lo general nadie le duele la plata de los demás, pues. Entonces, no tienden a ser o sea, si haces, por ejemplo, estudios para comunidades o estudios para políticas públicas. No quiero decir con esto que el sector empresarial sea más preciso que el sector público, pero tú tienes que ser preciso con quien sea. Pero naturalmente, quien le duele más el billete es quien tiene el billete propio, obviamente, no que maneja los recursos de los demás. Entonces, la gran pregunta es, ¿se entendió la lógica de las preguntas de control? Yo la semana que viene voy a volver a hacer el ejercicio que siempre hago de preguntarle, chicos, ¿qué hemos visto hasta los momentos? Y lo primero que voy a preguntar es si se entendió lo que es una pregunta control. Y si la pregunta control está relacionada con qué tipo de error. Deberían responder que son los errores aleatorios, es decir, los errores que no dependen de nosotros. Pero tenemos un pequeño truco para que sí, bueno, por lo menos para que en parte sí dependan de nuestra estrategia. Pero ya como sabemos leer dónde están los ítems claves para yo analizar el alfa de Cronbach, ya tengo las posibilidades de transformar y analizar. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Comentarios? Bueno, profe, creo que sí, a mí me costó un poquito agarrarle la lógica a esto último que estábamos viendo, pero si lo vamos a repasar en la siguiente clase me quedo un poquito más tranquila. O sea, porque lo que Excelente. yo entiendo de esto último es que nosotros estamos cambiando la forma de la pregunta, más no la sustancia de la pregunta, para no comprometer la confiabilidad, ¿cierto? Correcto, le estás cambiando el sentido. Ok. ¿Ok? Entonces, al cambiar el sentido, está siendo tendenciosa. Porque no es lo mismo que diga, Angeli, ¿verdad que yo soy un magnífico profesor? Aquí te diga, Angeli, ¿verdad que yo soy muy malo?
en ambos soy tendencioso. Claro. Pero si tú eres consistente y sabes, o sea, acuérdense que esto es bajo la ontología de la objetividad. Si tú sabes, si tú eres pertinente y tienes la capacidad de aprender el objeto de estudio, tú no te puedes confundir. Si mis clases son malas y te digo, mis clases son buenas, tú me tienes que decir que no. Y si te digo que son malas, tú me tienes que decir que sí. Entonces lo que hacemos es jugar con los sentidos. Claro, pero jugar con los sentidos planificadamente para que sepas que hay 3 variables que después vas a tener que transformar, ¿no? O sea, no es que vas a ponerte a escribir como loco y después, coño, ¿qué sentido fue que puse? No. Porque las preguntas que cambian el sentido alteran la fiabilidad. Entonces, nada, nos vemos la semana que viene. La semana que viene vamos a tratar, en la medida de lo posible, de ver validez. Y obviamente no hay validez sin por lo menos revisar un poquito de confiabilidad. Para ir cerrando por lo menos este tema, porque entiendo que estamos a noviembre. ¿Cuándo se acaban las clases de diciembre? El 15 de diciembre, profe. Porque nos queda una semana, puede ser. Bueno, yo quisiera, ¿y cuándo se acaban las clases en general? En febrero. Mierda, ¿en serio? Creo que marzo. No estoy seguro, creo que marzo. Febrero. Mediados, algo así creo. Bueno, lo que pasa es que nosotros somos semestrales, pero no vemos clases de 6 semestres. Somos como una especie de trimestre. Profe, el fin de semestre es el 27 de febrero, exactamente. Wow, pero estamos apretadísimos. Sí. Yo me planifico para 6 meses, pero obviamente no vemos clases de 6 meses, sino como por ahorita vemos como 3 meses. Entonces sería noviembre, diciembre. No, pero es que está... no, mentira, yo estoy pensando que estamos en diciembre ya. Tenemos un mes y pico de clase todavía. No, está bien, porque en enero obviamente me imagino que no retomaremos el 1 de enero, por lo menos tendremos unas 8 clases. Ok, bueno, ¿y cómo haría yo para no cortarles a ustedes? Bueno, después voy a pensar eso. La buena noticia es que este año evaluamos el instrumento, para que nos queden 2 parciales. Si evalúo el segundo parcial, va a ser muy duro para ustedes porque vamos a tener que hacer clases extra. Entonces yo preferiría como evaluarles el parcial a ustedes y si nos quedan clases, darles el material que viene y cuando volvemos en enero volvemos a repasar el material. Eso es lo que yo pienso hacer. Para en enero evaluar. Eso me parece bien, profe, porque después llegamos medio... Sí, no, la locura. Medio fallas. Claro. Entonces lo que vamos a hacer es, este año cerramos instrumentos. Empezamos a ver análisis de varianza. Obviamente vamos a ver muchos tipos de análisis de varianza, los que nos alcance. Volvemos en enero, retomamos. Evaluamos análisis de varianza y después en febrero nos fajamos a hacer los modelos predictivos y cerramos con eso. Ya tenemos el plan completo. Bueno, chicos, ahora sí, me despido de ustedes. A él les mandé la guía, las bases de datos. Traten si más o menos entendieron de hacer las réplicas. Y nada, nos vemos la semana que viene. Cuídense mucho.